Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tome de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos: aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo, canten al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su sanidad. Que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones: el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre demos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre. Como ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabra, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto.
ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esa inscripción? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los invito a que puedan sentarse, querido hermano, para que podamos escuchar la palabra de Dios. Miren, nosotros estamos en este tiempo de ser domingo 29, el tiempo ordinario. Estamos avanzando porque, recuerde, el tiempo litúrgico va del tiempo ordinario en estas fechas hasta el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad. Así que el tiempo ordinario dura todo esto hasta preparar el Adviento y la Navidad, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras vamos en el tiempo ordinario, vamos viendo ciertos momentos de la vida de Jesús, ciertos momentos en el cual Él tiene que enfrentar situaciones como esta. Han escuchado que trataban de probarlo, se reunieron para sorprenderlo, querían, como nosotros decimos en palabras comunes y palabras un poco ordinarias, hacerlo meter la pata, engañarlo, que él mismo, por lo que dice o afirma, niegue algo con lo cual podían atacarlo. Pero el Señor, conociendo el corazón, recuerden, muchas veces vamos encontrando en las lecturas esto que dice: el Señor conociendo su corazón. El Señor conocía su corazón. El Señor sabía lo que había en su corazón. Nuevamente, el Señor, conociendo el corazón de estos fariseos, conociendo el corazón de estos judíos, sabe el juego que quieren hacer. Y es por eso que Él responde con una sabiduría que es extraordinaria, con una sabiduría que rebasa la lógica humana y que siempre nos está protegiendo para saber contestar a cada momento en el cual nosotros estamos. Y les dice: muéstrenme el denario, muéstrenme la moneda, muéstrenme qué sello hay ahí, muéstrenme qué rostro hay ahí. Y le dicen: la del César. La del César. Qué hermoso que es esto, porque el Señor, ¿qué es lo que está haciendo? El Señor está ordenando cada cosa en su lugar. Así como cuando nosotros estudiamos ética o moral, recuerde que vamos viendo los valores, el valor de cada cosa, lo que importa, aquello que verdaderamente le hace bien al hombre y aquello que es contrario a los valores. Y ahí vamos como gradualmente poniendo qué valores son más importantes que otros. De la misma manera, Jesucristo, por medio del Espíritu, iba ordenando todo lo que habían hecho para tratar de atacarlo. Y al ordenar esto, les hace ver lo mínimo y lo pequeño de aquella pregunta que le estaban haciendo. ¿Hay que pagar el impuesto al César o no? Escuche bien, ¿hay que pagar el impuesto al César o no? Y es ahí donde Jesús le dice: hay que dar al César lo que es del César. Esta respuesta que se ha utilizado tantas veces como un medio de poner el orden en las cosas de Dios, y también muchas veces para separarlas de Dios. Y ahí nosotros vemos cómo está la grandeza de Dios por encima de todo. ¿Por qué? Porque dentro del orden de las cosas, una cosa es Dios y otra cosa son los hombres. Una cosa es el poder de Dios y otra cosa es el poder de los hombres. Una cosa es la sabiduría de Dios y otra cosa es la sabiduría de los hombres. Y ahí nosotros nos damos cuenta cuál es perfecta. Cuando viene llena de maldad, la sabiduría de los hombres debe ser ordenada. Cuando viene llena de cosas que quieren engañar, lastimar o incluso hacer pisar el palito, hacer meter la pata al ser humano porque viene cargada de maldad, hay que ponerla en orden. Y eso es lo que nosotros buscamos en este mundo, el orden. ¿Qué es lo que usted busca con sus hijos cuando van creciendo y los va educando? Orden. ¿Qué es lo que usted busca en su matrimonio cuando van conociéndose y van compartiendo? Orden. ¿Qué es lo que usted busca en su trabajo cuando tiene compañeros de trabajo, tiene proyectos y todo lo que hay que resolver? Orden. Y eso también tenemos que hacer en cada parte de nuestra vida, material y espiritual. Eso es lo que también nosotros debemos poner en nuestra vida material y en nuestra vida espiritual, y es ese orden. Cuando nuestro espíritu, nuestra vida espiritual no está ordenada,
nuestra vida material tampoco va a estar. Cuando nosotros no ponemos a Dios sobre todas las cosas y le damos a Dios lo que Dios merece, querido hermano, tampoco en la vida material vamos a saber darle lo que se merece. Cuando no hay ese orden, viene el caos. Y recuerde que lo que dice el Génesis es muy grande. Cuando nada era, había caos. Cuando nada existía, había caos. El caos es como el perder las cosas materiales, como que nada existe, nada podemos nosotros tener cuando hay caos. ¿Por qué? Porque nada es. En cambio, cuando el Espíritu de Dios aleteaba, todo comenzó a ser. Dios lo dijo y existió. Cuando la palabra de Dios comenzó a actuar, todo comenzó a ser, comenzó a existir. De la misma manera, cuando la palabra de Dios, cuando ponemos el orden en nuestra vida espiritual y dejamos que Dios sea el primero y su palabra sea primero, también lo material comienza a existir. También lo material comienza a ordenarse. Y recuerdo un retiro que tuvimos en Colombia y luego que tuve en Washington. Recuerdo que a mí pocas veces me ha pasado estos milagros materiales económicos. Me han pasado más los milagros materiales físicos, o sea que alguien físicamente sucede un milagro en su cuerpo. Pero justo cuando estaba en Colombia, el Señor puso en mi corazón de personas que no tenían nada de dinero, cómo el Señor hacía aparecer dinero. Y eso sucedió. Eso sucedió y la gente llamaba al encargado del retiro porque le decía: yo no tenía nada en mi cuenta, yo no tenía nada para pagar, no sabía qué hacer el lunes, fui al retiro pidiendo a Dios que alguien me preste dinero, todo eso, nadie me prestó, pero en mi cuenta salió todo lo que necesitaba para mi negocio. Gente que no tenía dinero en su cartera, gente que no tenía dinero en su casa, comenzó el dinero a aparecer de la nada, donde no existía. ¿Por qué? Porque esa gente primero fue y puso el orden de Dios, la palabra, la que hace que todo sea, lo puso en primer lugar. De la misma manera en Washington era increíble la cantidad de testimonios de gente que incluso tenía deuda, de gente que ya no sabía qué hacer para pagar las cosas de su casa. Querido hermano, cuando nosotros ponemos en orden nuestra vida y Dios es en nuestra vida el primero, luego todo comienza a ser en nuestra vida, todo comienza a hacerse, todo comienza a materializarse. Lo tenemos, ¿por qué? Porque sacamos el caos de nuestra vida, sacamos el desorden de nuestra vida. Cuando Dios pone orden en nuestra vida espiritual, también hay orden en nuestra vida material. Y qué hermoso que es esto, querido hermano, porque esa frase que dice Dios dijo y existió es lo que hace cada vez que tú te arrodillas y oras. Dios dijo y existió es lo que sucede cuando tú te arrodillas y oras. Pones orden en ti y toda su palabra comienza a hacer existir lo demás. Trampas siempre vamos a tener. Gente que está planeando en contra de nosotros, siempre va a haber en tu trabajo, en tu familia, incluso familiares cercanos que tienen envidia a tu hogar, siempre va a haber. Pero cuando está en primer lugar el Señor en tu vida, todo lo demás se ordena, porque dentro del orden nadie puede entrar. Cuando nosotros hacíamos en niños los rompecabezas, era interesante que los huequitos que iban quedando de esas piezas que no sabíamos cómo encontrarlo, porque eran rompecabezas de 1000, de 2000, de 3000 piezas, e íbamos armando. Generalmente la gente comenzaba por el marco para luego terminar al medio, y era increíble porque pareciera que cuando más fichas había era más fácil armar el marco, pero cuando las fichas iban disminuyendo pareciera que era más difícil encontrar esos espacios que faltaban. Y claro, y mientras falta un espacio acá, otro espacio acá, se ve horrible el rompecabezas hasta que se termina. De la misma manera, cuando tu vida está en orden, no hay ningún espacio vacío por el cual pueda entrar el caos. No hay ningún espacio vacío por el cual Satanás pueda meter sus garras y querer destruir. Cada parte está en su lugar y nada se convierte en una barrera protectora. El orden en nuestra vida. Amén, amén, amén. Vamos a ponernos de pie y juntos vamos a hacer nuestra profesión.